Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy os quiero hablar de una de las capitales más importantes de la antigüedad. Hoy os voy a hablar de la ciudad egipcia de Tebas. Sí, esa capital, la actual Luxor, que es famosa por sus grandes templos, sus tumbas vivamente decoradas, las estatuas colosales y los tesoros de Tutankamón. Pero Tebas es mucho más que eso, y de ella hablaremos hoy. ¡Vamos allá! Luxor está entre los destinos de Egipto más visitados por los turistas y por los amantes de la egiptología, y no es para menos. Y hoy vamos a conocer su riqueza arqueológica. Pues bien, la actual ciudad egipcia de Luxor está edificada sobre las ruinas de la ciudad de Tebas, la antigua capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, y que en su momento era capital del cuarto nomo del Alto Egipto. Esta ciudad está situada en la ribera oriental del Nilo, a unos 200 kilómetros al norte de la primera catarata de Asuán. Durante el comienzo del periodo que en egiptología denominamos el Imperio Antiguo, la capital egipcia era Menfis, pero alrededor del año 2050 a.C., durante la 11ª dinastía egipcia, Tebas sucedió a Menfis como capital, categoría que mantuvo durante nada más y nada menos que unos 1500 años. Y claro, es por esto que en sus cercanías se encuentran algunos de los destinos más visitados por todos los amantes de la egiptología. Es la ciudad de los grandes templos del Antiguo Egipto, los grandes templos de Luxor y Karnak, unidos mediante la Avenida de las Esfinges, y que fueron el centro religioso más influyente durante el Imperio Nuevo. También en ese área encontramos las impresionantes necrópolis de la Ribera Occidental, donde se enterraron a los faraones y nobles del Imperio Nuevo de Egipto. Sí, hablamos por un lado del Valle de los Reyes, la necrópolis en la que durante el Imperio Nuevo se sepultaron los reyes de las dinastías 18, 19 y 20, así como algunas reinas, príncipes y nobles en hipogeos. Y por otro lado, el Valle de las Reinas, situado al sudoeste del Valle de los Reyes y donde fueron enterradas reinas y princesas principalmente de las dinastías 19 y 20. Pero es que aparte el área de Luxor incluye más cosas, muchas más. Por ejemplo, los colosos de Memnón, que es brutal. Dos gigantescas estatuas gemelas de piedra que representan al faraón Amenhotep III en posición sentada. Estas están situadas al oeste de la ciudad, cerca del Medinet Habu, y son colosos de 18 metros de altura que fueron esculpidos en bloques de cuarcita, posiblemente procedente de Gizeh y Jebel el Silsila, unas canteras al norte de Asuán. Y también podemos encontrar el templo funerario de Ramsés III, un templo que se encuentra en Medinet Habu, al oeste de Luxor. Este impresionante templo contiene más de, ojo, 7000 metros cuadrados de paredes decoradas con relieves que ilustran el advenimiento y la caída de los enigmáticos pueblos del mar durante el reinado de Ramsés III. Además, está rodeado por una enorme fortaleza construida con ladrillos de adobe que es posible que estuviera fortificada. De hecho, la entrada original es a través de una puerta fortificada. Y frente a la ciudad de Luxor y junto al pequeño templo dedicado a la reina Tuya, madre de Ramsés II, se encuentra el templo funerario de este faraón, edificio también reconocido como Ramesseum. Este templo tiene una estructura clásica orientado de noreste a sureste, y en el primer pilono se registra su conquista durante el 8º año de su reinado de una ciudad llamada Shalem, que muchos estudiosos identifican con Jerusalén, y en su primer patio se encontraban fragmentos de dos colosales estatuas del faraón Ramsés II, sentado también, de las que se conservan las bases y partes del torso. Y a la izquierda de este patio se encuentra el Palacio Real y al fondo las estatuas representando al rey. Los restos del segundo patio incluyen la fachada interna del segundo pilono, en cuyos muros están grabados los bajorrelieves que describen la batalla de Kadesh, y una porción del pórtico dedicado al dios Osiris a la derecha. Vamos, brutal, ya ves que Luxor es impresionante. ¿Os gustaría que hablásemos de algunos de estos monumentos con más detalle? Pues si nos acompañas en este canal podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en próximos vídeos, así que si te interesa, pues nada, suscríbete, dale a la campanita para saber los vídeos que colgamos próximamente, y un buen like, que eso siempre ayuda. Y también os podéis seguir en las redes sociales de la Fundación Palarc y ver nuestra web
Ahí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.